Vamos a orar esta mañana para entregar este tiempo al Señor y así vamos a ver el texto Hebreos capítulo 4 y el tema esta mañana es expuestos ante Dios. Expuestos ante Dios. Así que vamos a entregar este tiempo al Señor y a que Él nos ayude a entender lo que Él tiene que decirnos esta mañana de su palabra. Muchas gracias, Señor, por esta mañana, por lo que tú nos dices en tu palabra. Gracias porque realmente tú tienes todo lo que necesitamos para la piedad, para la vida, que tu palabra es viva y eficaz, que nos enseña en todo el camino donde debemos andar. Gracias, Señor, otra vez por esta mañana. Que tú nos ayudes a entender lo que tú dices. En tu nombre. Amén. Hebreos capítulo 4, el tema otra vez es expuestos ante Dios. Y vamos a estar viendo este tema tanto este domingo y el próximo domingo. Vamos a estar viendo el primer punto en esta mañana del bosquejo y luego el próximo domingo los últimos dos puntos del bosquejo. Para empezar, deseo hacer algunas preguntas. Muchas veces cuando estamos confrontados por otra persona, es que recién reaccionamos. Tenemos pecados secretos que seguimos en esos pecados pensando que nadie nos está viendo. Así que ¿cómo es que damos más importancia al hombre que nos ve? Solo algunas cosas, el hombre solo está viendo lo externo, no está viendo el corazón. Y damos más importancia al hombre que solo ve la parte externa que a Dios que nos ve en todo momento. ¿Cómo es que muchas veces tememos más el juicio del hombre que el juicio del Dios vivo? Así que tanto esta mañana como el próximo domingo vamos a estar meditando en la verdad que Yahweh Dios es quien ha hablado todo con claridad. Él, su palabra, escudriña. Él también ve todo lo que nosotros somos, hacemos, lo que pensamos, nuestras intenciones de corazón. Y que realmente debemos estar pensando, debemos estar ajustando nuestra vida en su poder conforme a la realidad que Él nos está viendo siempre. Y no solo ajustamos las cosas cuando otro nos observa. Con eso debemos entender que debemos o necesitamos reorientar nuestras vidas otra vez a las realidades más importantes, más básicas de nuestra vida. Es que somos criaturas de Yahweh Dios. Que nosotros fuimos creados para amar y servir a Dios de corazón. Que un día también cada uno de nosotros va a tener que rendir cuentas a Dios. No vamos a tener que rendir cuentas a ningún hombre, ¿no? Al final de cuentas, en el juicio final, es a Dios, el Creador, a quien vamos a tener que rendir cuentas. Así que esas son algunas cosas que vamos a estar meditando esta mañana y el próximo domingo. Vamos a dar lectura a Hebreos capítulo 4. Hebreos capítulo 4. Y voy a estar usando la Nueva Biblia de las Américas. Dice así la palabra de Dios. Por tanto, temamos. No sé que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de ustedes parezca no haberlo alcanzado. Porque en verdad a nosotros se nos ha anunciado las buenas nuevas, como también a ellos. Pero la palabra que ellos oyeron no les aprovechó, por no ir acompañada por la fe en los que la oyeron.
Porque los que hemos creído entramos en ese reposo. Tal como él ha dicho, como juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras de él estaban acabadas desde la fundación del mundo, porque así ha dicho en cierto lugar acerca del séptimo día. Y Dios reposó en el séptimo día de todas sus obras. Y otra vez en este pasaje, no entrarán en mi reposo. Por tanto, puesto que todavía falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes antes se les anunció las buenas nuevas no entraron por causa de su desobediencia, Dios otra vez fija un día hoy, diciendo por medio de David, después de mucho tiempo, como se ha dicho antes, si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan sus corazones. Porque si Josué les hubiera dado reposo, Dios no habría hablado de otro día después de ese. Queda, por tanto, un reposo sagrado para el pueblo de Dios. Pues el que ha entrado a su reposo, él mismo ha reposado de sus obras, como Dios reposó de las suyas. Por tanto, esforcémonos por entrar en ese reposo. No sea que alguien caiga siguiendo el mismo ejemplo de desobediencia. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Es más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta la división del alma, del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos. Es poderosa para discernir o para juzgar los pensamientos y las intenciones del corazón. No hay cosa creada oculta a su vista, sino que todas las cosas están al descubierto y desnudas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Teniendo pues un gran sumo sacerdote que trascendió los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra fe, porque no tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia, para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Así dice la palabra de Dios. La verdad principal esta mañana y el próximo domingo es lo siguiente. Es el colmo de la necedad, tomar poco serio nuestra maldad interior. La palabra de Dios discierne todo lo íntimo de nosotros y será ante Dios que tendremos que rendir cuentas por todas nuestras acciones, palabras, pensamientos e intenciones. Voy a estar citando varias veces esta mañana el comentarista Kistemaker porque tiene algunas cosas, al punto para decir. Así que él dice aquí, de este pasaje, el escritor le recuerda al lector que la palabra de Dios no puede ser tomada a la ligera. Lo cierto es que si el lector no desea escuchar, se enfrenta nada más que con Dios mismo. La Biblia no es una colección de escritos religiosos de la antigüedad, sino un libro que habla a toda la gente en todas partes, en casi todos los idiomas del mundo. La Biblia demanda una respuesta, puesto que Dios no tolera ni la indiferencia ni la desobediencia. La palabra de Dios no puede ser tomada a la ligera. Y eso es lo que muchas veces nosotros hacemos. La Biblia demanda, como este autor dice, una respuesta. Dios no tolera ni la indiferencia ni la desobediencia. Y para nosotros muchas veces es la indiferencia. Realmente no tomamos tiempo en leer, en meditar,
en escudriñarnos a la luz de la palabra de Dios. Pero la palabra es lo que saca a la luz todo lo que está dentro de nosotros. En este momento, yo creo que algunos de nosotros, ¿no?, en la iglesia, tal vez la iglesia misma está luchando con algo de desánimo. Yo creo que con desobediencia, tanto individualmente como colectivamente, ¿no? Todos nosotros luchamos con pensamientos y acciones pecaminosas. También hay hermanos que realmente no están tomando muy en serio las amonestaciones de la palabra en sus vidas. Lo que hemos estado viendo en estos domingos, tanto en mis prédicas como en las prédicas del pastor Jaime y Edward también. Y estas amonestaciones nos han llegado directamente de la palabra. La verdad es que cada uno de nosotros, como dije, tanto individualmente como colectivamente, es bien capaz de engañarnos, ¿no? Cada uno es de nosotros mismos nos podemos engañar respecto a dónde estamos delante de Dios. A la vez podemos engañar a otras personas, ¿no? Otros hermanos, sea familiares y en otras personas en la iglesia. Y también nosotros, los ancianos, nos pueden engañar. No hay donde fácilmente. Pero jamás vamos a engañarle a Dios. Todo queda claramente expuesto delante de Él. No existe donde escapar ni esconderse de Él. Así que mi oración esta mañana es que esta palabra de Dios puede tener su efecto, porque la palabra es viva y eficaz. Y lo que vamos a estar viendo es viva y eficaz. No es una palabra muerta y va a tener su efecto, o para transformarnos y para que nosotros nos ajustemos a lo que Dios nos llama, o va a ser palabra de juicio para con nosotros, como hemos estado viendo en estos capítulos de Hebreos 3 y 4 para con los israelitas. La palabra de Dios no queda en nada. Así que comenzando con este primer punto que vamos a estar exponiendo esta mañana. Lo que Dios dice es eficaz para el propósito que Dios le ha dado. No es palabra muerta, sino es palabra viva y eficaz. Y voy a comenzar la exposición de este pasaje con una aclaración importante. Hebreos 4:12 comienza con la frase, la palabra de Dios es viva y eficaz. Y es muy interesante meditar en estos versículos haciendo la pregunta, estos versículos están diciendo que la palabra de Dios aquí, ¿no? La frase, la palabra de Dios es el Hijo de Dios. Porque, por ejemplo, en Juan 1:1 dice, en el principio ya existía el verbo, es decir, la palabra. Y es la misma palabra griega que está usando en los dos lugares. Y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Entonces aquí está diciendo, ¿no? En el original es el logos. Ya existía el logos, ¿no? Y aquí también está usando esta palabra en Hebreos capítulo 4. Juan 1:14. El verbo, ¿qué quiere decir? La palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Entonces está haciendo referencia explícita al Hijo de Dios como la encarnación de la palabra de Dios. Hay otros pasajes que vinculan directamente la palabra de Dios con el Hijo de Dios. Y a la vez, cuando meditamos, ¿no?, en cuanto a quién discierne todo, quién es el juez de todo, bueno, hay diferentes pasajes. Algunos pasajes dicen que es el Hijo o el Padre, también es la palabra, pero entonces quiero hacer la aclaración a qué se está refiriendo aquí en Hebreos 4:12 cuando dice la palabra de Dios es viva y eficaz.
Y yo creo que no está haciendo una referencia explícita a la palabra como el Hijo de Dios. Yo creo que en este pasaje el autor está manteniendo una distinción entre el Padre, el Hijo y su palabra hablada. Mientras va manifestando, a la vez, ¿no? Está manteniendo una distinción, pero a la vez hay una íntima conexión entre ellos. Digo esto porque Hebreos 4:12 personifica la palabra, ¿no? Al terminar diciendo que puede discernir los pensamientos e intenciones. Y aquí, en este pasaje, tenemos, por ejemplo, Hebreos 4:13 está hablando de no hay cosa creada oculta a su vista, y luego al final todo está expuesto ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Y eso está haciendo referencia al Padre. Luego, si continuamos este mismo pasaje, habla del el gran sumo sacerdote que tenemos en el cielo. Y eso está haciendo referencia al Hijo. Así que yo creo que aquí, cuando dice la palabra de Dios, está hablando explícitamente, no haciendo una referencia implícita o explícita al Hijo de Dios, más bien a todo lo que sale de la boca de Dios, sea hablada o escrita. Eso es lo que es la palabra de Dios. Y nosotros tenemos registrado la palabra de Dios en la Biblia. Así que yo creo que este pasaje está hablando, diciendo, manteniendo, como dije, esa distinción entre la palabra hablada, ¿no? Lo que ha salido de la boca de Dios, de Dios mismo, del Hijo. Pero a la vez hay una conexión íntima entre ellos. No va a haber una incoherencia entre lo que Dios dice y lo que el Hijo dice. Lo que la palabra que hablan dice, lo que ellos dicen de lo que ellos son, ¿no? Todo lo que ellos dicen fluye naturalmente de quién es Dios. Así que es importante hacer esa aclaración para empezar. Luego, tal vez viendo ese vínculo íntimo entre la palabra de Dios, la palabra hablada, la palabra escrita y Dios mismo, algunas veces, ¿no? Por ejemplo, tú has escuchado o tal vez tú has dicho, yo no sigo la letra muerta, sino dejo que el Espíritu me guíe. O algo semejante, ¿no? El Espíritu me está guiando a esto, a aquello, la otra cosa. Y está haciendo referencia, ¿no? Al Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Y muchas veces personas hacen esas declaraciones aun cuando están tomando un rumbo o tomando decisiones en contra de lo que la palabra de Dios, la Biblia, dice. Y la pregunta es, ¿el Espíritu de Dios nos va a guiar en una dirección que es contraria a lo que Dios mismo ha dicho en su palabra? Y la respuesta obviamente es no. Así que necesitamos mantener o entender la íntima conexión entre Dios Padre, Dios Hijo, el Espíritu y lo que ya se ha registrado en su palabra, en la Biblia. Y en ese entonces también estaba siendo ya expuesto por apóstoles, anteriormente por también profetas. Y eso fue la palabra de Dios. Y hoy día tenemos todo ya en la Biblia misma. Así que la primera parte, ya viendo la exposición del versículo mismo, la primera parte de Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que cualquier espada de dos filos. La palabra de Dios es viva y eficaz. Lo que quiere decir, en resumidas cuentas, es que la palabra de Dios no es como la palabra del hombre. El hombre puede estar diciendo la verdad
o puede estar mintiendo. Dios siempre dice la verdad. El hombre puede pronunciar una palabra que desea que se cumpla, pero no tiene el poder para efectuar, ¿no?, el cumplimiento de lo que dice. Dios no solo pronuncia, sino su palabra es eficaz en cumplirse. El hombre puede pronunciar muchas palabras vanas e inútiles que realmente no tienen ningún sentido para decir. Pero cuando Dios dice algo, debemos prestar mucha atención. Él no es como nosotros. Muchas veces nosotros hablamos solo por hablar. Él habla porque tiene algo importante para decir. Así, veremos lo que significa esta primera frase y algunas aplicaciones para nosotros. La palabra de Dios es viva y eficaz, no es como la palabra del hombre. ¿Qué quiere decir viva? Cito a Kistemaker. Él dice, en el original griego, el participio viva, que significa viviente, ocupa el primer lugar en la oración, por lo que recibe todo el énfasis. Este participio describe la primera característica de la palabra hablada y escrita de Dios. Esa palabra es viva. Por ejemplo, Esteban, al recitar la historia de Israel en el desierto, dice que Moisés recibió en el monte Sinaí palabras vivas. Y Pedro dice a los destinatarios de su primera epístola que ellos han nacido de nuevo por medio de la palabra viva y permanente de Dios. La Biblia habla de muchas veces el hombre, por ejemplo, pronuncia algo con palabras inútiles, vanas, que no imparten ningún beneficio a los oyentes. Y por ejemplo, cuando solo pensamos en el sistema del mundo en comparación con el sistema de Dios. La ley de Dios y la ley humana. El ser humano siempre va buscando su propio beneficio. Siempre va promulgando leyes para sí mismo. Y por ejemplo, hoy en día tenemos el aborto, tenemos eutanasia, ideología de género, la destrucción de la familia y hasta siendo puestos por ley de parte de los hombres. Y yo puedo hacer la pregunta, ¿esas palabras del hombre imparten vida o muerte? La respuesta es sencilla. Es muerte. Cuando hablamos de la palabra de Dios, solo, por ejemplo, los 10 mandamientos de amar a Dios, sobre todo, de amar al prójimo, de no robarle, de no codiciar, de no adulterar, y todo eso imparten en un sentido vida. ¿Por qué? Porque promueven el bienestar de la gente. En toda la Biblia, la exhortación es de escuchar palabras de Dios, de poner a un lado, de desechar la palabra del hombre, porque la palabra del hombre es vana e inútil. Y eso significa también nuestros propios pensamientos, que son en nosotros mismos dañinos. El Evangelio, ¿no?, son las buenas noticias de Jesucristo. Si uno escucha con fe y obediencia, ¿no?, la palabra dada en el Evangelio, tendrá la vida eterna en Cristo. Y en Juan 6, 63, Juan 6 y capítulo 63 dice, el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Esas son las palabras que Jesús les había dado. No existe palabra humana que puede impartir vida. Solo la palabra de Dios tiene ese poder.
pasando a la segunda descripción, dice Kistemaker otra vez, la segunda característica es que la palabra de Dios es activa, es decir, es efectiva y poderosa. Y el original griego utiliza una palabra de la cual nosotros hemos derivado la palabra energía. La palabra de Dios es entonces energizante en su efecto. Nadie puede escaparse de esa palabra viva y activa. Así como la palabra hablada de Dios originó por su palabra, originó su hermosa creación del mundo, del mismo modo, su palabra recrea al hombre muerto en transgresiones y pecados, ¿no? Lo hace vivir, ¿no? Al hombre muerto en transgresiones y pecados por la palabra de Dios. Así como en el desierto, algunos israelitas rehusaron escuchar la palabra de Dios, mientras que otros demostraron obediencia. Del mismo modo, vemos hoy que el mensaje de la cruz es necedad para aquellos que perecen, pero para nosotros que estamos siendo salvos, es el poder de Dios. La Biblia no es letra muerta, como si fuese alguna ley que ya no se pone en vigor. Aquellas personas que escogen pasar por alto el mensaje de la Escritura experimentarán no solamente el poder de la palabra de Dios, sino también su aguzado filo. Y eso es lo que también está en este pasaje. 1 Tesalonicenses 2:13 dice lo siguiente. Por esto también, 1 Tesalonicenses 2:13, por esto también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibieron la palabra de Dios, que oyeron de nosotros, la aceptaron, no como la palabra del hombre, sino como lo que realmente es, la palabra de Dios, la cual también hace su obra en ustedes los que creen. Así que la palabra de Dios es eficaz en nosotros para hacer la obra por la cual Dios la había designado. El mundo, por otro lado, va tras las filosofías, la psicología, la pedagogía y otros de sus propias invenciones. Pero cualquier sistema que no se fundamenta en la verdad de Dios, es decir, su palabra, es vano e inútil. Y eso es exactamente lo que estamos viendo hoy en día. Y es muy claro, ¿no? Respecto a la ideología de género. Está repercutiendo y causando mucha muerte, mucho sufrimiento, mucho daño. Y obviamente todos los niños que están, hay muchos niños que están siendo dañados por esa enseñanza de muerte. No es algo provechoso. La palabra del hombre es inútil, es vana, es dañino y no va a dar el buen resultado. Pero la palabra de Dios es vida, es eficaz. Dios nos ha dado su palabra para nuestro bien. Es para que vivamos en comunión con Él y con nuestro prójimo. Es poderosa para efectuar cambios en nosotros. Y muchas personas, por ejemplo, escuchamos esto a menudo. Yo creo, a veces yo mismo digo, no puedo cambiar. Y esa declaración es verdad. Yo no puedo cambiarme a mí mismo. Ninguno de ustedes puede cambiarse a sí mismo. Solo por la palabra de Dios y su poder poderosa es que nosotros podemos cambiar. Nosotros en nosotros mismos no podemos, pero la palabra de Dios sí efectúa los cambios que son buenos y agradables delante de Dios. Continuamos con la siguiente frase en Hebreos 4:12. Y más cortante, ¿no? La palabra es viva, eficaz, más cortante que cualquier espada de dos filos. Y Kistemaker dice,
En el mundo antiguo, la espada de dos filos era el arma más cortante que había en cualquier arsenal. Y en este versículo, el escritor de Hebreos compara la palabra de Dios con dicha arma. Leemos acerca de la espada aguda de dos filos que salía, ¿no? De la boca de Jesús en Apocalipsis 1:16 también, es como acá, tal como lo viera Juan en la isla de Patmos. Queda por aclarar que que eso es obviamente algo figurativo, ahí en Apocalipsis 1. El simbolismo transmite el mensaje de que el juicio de Dios es severo. El juicio de Dios es severo, es justo y tremendo. Dios tiene el poder final y inescapable sobre sus criaturas. Aquellos que rehúsen escuchar su palabra enfrentarán juicio y muerte, en tanto que ellos que obedecen entrarán en el reposo de Dios y tendrán vida eterna. Nadie toma la palabra de Dios, hablada o escrita, como cosa común. Nadie le pasa por alto. Nadie se oponga a ella caprichosamente. Esta palabra corta divide, así como el bisturí del cirujano descubre los nervios más delicados del cuerpo humano. Así que la palabra de Dios va a efectuar su trabajo, su obra. No para los que rehúsan escuchar aquí en la tierra, ellos van a enfrentarse con el juicio severo de Dios. Los que escuchan lo que la palabra dice aquí, ellos son los que son, por decir, cortados, ¿no? Hasta las partes más íntimas y hacen caso a lo que la palabra les dice. Muchas veces, como dice esta cita, la eficacia de la palabra de Dios es como una espada que corta en ambos sentidos. En su totalidad y en su aplicabilidad, no existe momento cuando la palabra deje de ser viva y eficaz. Y no importa, ¿no? Si yo, por decir, siento que la palabra está efectuando cambios o no. La palabra de Dios sí está obrando en mí, o para mi bien o para el juicio, o disciplina si soy hijo de Dios. Muchas veces el ser humano actúa como si la palabra de Dios no tuviera relevancia para él. Y hay muchos de nosotros también, en muchas áreas de nuestras vidas, que actuamos como si la palabra no fuera relevante para nosotros. Pero la palabra sí es relevante. Si me someto a Dios, voy a experimentar la bendición de Dios. Voy a estar viviendo en paz con Dios. Si no me someto a Dios, voy a estar viviendo bajo su disciplina o bajo su juicio. Y la palabra de Dios sirve como juez, dejando al descubierto toda mi maldad y las consecuencias de vivir en esa maldad. Vamos a ir pasando a diferentes textos de la Biblia y ya hemos, por decir, explicado el significado de esa primera parte del versículo. Ahora, lo que quiero ver es en diferentes pasajes de la palabra de Dios, ¿no? De la Biblia, cómo es que la palabra de Dios es viva y eficaz. Cómo es que corta hasta lo más íntimo. Y así vamos a ir aplicando este pasaje a nosotros mismos. Isaías, capítulo 55, versículo 11. Isaías 55, 11 es un versículo que debemos saber. Así será mi palabra, que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sin haber realizado lo que deseo y logrado el propósito para el cual
la envié. Otra vez. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sin haber realizado lo que yo deseo y logrado el propósito para el cual la envié. Y eso es lo que vamos a estar viviendo o viendo. Otra vez, recalco, Dios no es como nosotros. Muchas veces decimos toda clase de necedad, tontería, mentira. Y esto es para engañarnos a nosotros mismos, para engañar a otros, para vanagloriarnos delante de otros. Pero Yahweh Dios no es como nosotros. Él no habla palabras vanas y sin sentido. Todo lo que Yahweh dice fluye de quien Él es, para lograr así sus propósitos. Es verdad y es eficaz. Comenzamos con la historia de la creación en Génesis capítulo 1. Génesis capítulo 1 nos cuentan de la creación y cómo Dios creó todo por el poder de su palabra. Por ejemplo, en Génesis 1:1, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. La tierra estaba sin orden y vacía, y las tinieblas cubrían la superficie del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Entonces dijo Dios, sea la luz, y hubo luz. Y así sucesivamente en la creación Dios iba pronunciando y creando por el poder de su palabra. La palabra de Dios efectuó el cambio, ¿no? O la creación que Él quería que efectuara en ese momento. Por su palabra llamó todo a existir. Eso es el poder de la palabra de Dios. Pasando a Génesis capítulo 2, versículo 15. Yahweh Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Y Yahweh Dios ordenó por su palabra, de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Entonces aquí Yahweh Dios, pronunció un mandato y un juicio por quebrantar ese mandato. Un mandato, no comerás de ese árbol. Y un juicio, en el día que comas, van a morir. Así que cuando Yahweh puso ya a Adán y Eva en el jardín, ¿no? Ese orden les fue dada por medio de su palabra. No estaba hablando en broma, sino que esa palabra dada fue para mantener la relación correcta entre quién es Él y quiénes son sus criaturas, Adán y Eva. Pero ¿qué es lo que pasó después de eso? El hombre y la mujer decidieron pisotear la palabra de Dios, no obedecer, menospreciar a Yahweh Dios mismo en su desobediencia. ¿Y qué es lo que pasó? La palabra de juicio que Yahweh Dios había pronunciado se efectuó. No quedó en nada. No es que muchas veces nosotros amenazamos con algo, pero no cumplimos. Más bien, se cumplió ese mismo día. Génesis capítulo 3, versículo 8. Dice, y oyeron a Yahweh Dios que se paseaba en el huerto al fresco del día. Entonces el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Yahweh Dios entre los árboles del huerto. Y la pregunta ahí es, ¿por qué se escondieron de la presencia de Yahweh Dios? Y solo voy a entrar un poquito en este texto. La interpretación normal de la primera parte de este versículo, y oyeron Yahweh, ¿no?, que se paseaba en el huerto al fresco de día, es que solía Yahweh bajar y pasar tiempo con Adán y Eva en comunión. Y eso puede ser o no. Hay otra interpretación
de eso, hay otra manera de traducir esa primera parte del versículo. Y el teólogo Meredith Kline dice, y escucharon, y esto es lo que tiene que ver con la palabra de Dios, el trueno, la voz de Yahweh Dios atravesando el huerto como el espíritu de día. Y cuando uno va viendo parece muy diferente, pero cuando uno va viendo el hebreo aquí, se ve como es una buena traducción. Y escucharon, la traducción de este teólogo dice, escucharon el trueno de Yahweh Dios, de Jehová Dios, atravesando el huerto como el espíritu del día. Y el trueno o la voz, el sonido de Dios. Y la interpretación conforme a esa traducción apunta al ejecutar el juicio que Dios había pronunciado por su palabra. La Biblia Net dice de eso, ese trueno o cuando dice oyeron en sus traducciones, Yahweh Dios, la voz de Jehová, puede referirse al rugido atronador, un rugido atronador, el cual normalmente acompaña su aparición en la tormenta, ¿no? O para ejecutar juicio. Y este teólogo dice, por la reacción de Adán y Eva en esa ocasión, parece claro que la voz que escucharon no fue una palabra suave, porque les infundieron terror. Es mucho más probable que escucharon la palabra de Yahweh como rugido atronador, que venía para juzgarlos. Y no, la segunda parte, el huerto como el espíritu de día, que es el fresco del día, y esa es la palabra fresco, aire, viento o espíritu. Y es la misma palabra que muchas veces se traduce espíritu de Dios. Así que este autor dice que la palabra de Dios, en resumidas cuentas, que Dios había hablado, pronunciado en Génesis capítulo 2, versículo 17, en el día en el cual ustedes coman de este fruto, ciertamente morirán. Y en ese momento, ellos, cuando ya habían comido, ellos escucharon el trueno, la voz de Yahweh Dios, ¿no? En ese día de juicio. Porque ya había venido el juicio de Dios. La palabra de Dios es viva y eficaz. No queda nada. No es que Yahweh Dios dijo, bueno, está bien, otra oportunidad les voy a dar. Y otra. No es así. Ya habían pisoteado la palabra de Dios. Ya habían transgredido lo que Yahweh Dios había dicho. Así que Él efectuó el juicio por medio de su palabra que Él había dicho. Ellos buscaron esconderse de Dios. Ellos buscaron esconderse de la palabra de Dios. Pero como vamos a estar viendo, y como ya hemos visto un poco, la palabra deja al descubierto, abierto las cosas. No hay donde esconderse de Dios ni de su palabra. Quedó manifiesto realmente la imposibilidad de esconderse de Dios y su juicio. Si uno continúa viendo, ¿no? En el Antiguo Testamento, la palabra de Dios una y otra vez era poderosa. Cuando Yahweh Dios se enfrentó a Faraón, fue por medio de su palabra que Él anunciaba de antemano lo que iba a hacer para librar a su pueblo y para manifestar su grandeza delante de Faraón. Por ejemplo, Éxodo capítulo 5. Éxodo capítulo 5, versículo 1. En adelante. Después Moisés y Aarón fueron y dijeron a Faraón, así dice Yahweh. Entonces aquí Yahweh está diciendo algo, comunicando algo a Faraón, el rey de los egipcios. Y dijo, deja ir a mi pueblo para que me celebre una fiesta en el desierto.
Pero Faraón dijo, ¿quién es Yahweh para que yo escuche su voz? Faraón está diciendo, no me importa quién es Yahweh, no me importa lo que Yahweh dice. Y Faraón entendía algo importante que muchas veces no entendemos. Faraón entendió la relación íntima entre Yahweh y la palabra de Yahweh. Porque dijo, otra vez, ¿quién es Yahweh para que yo escuche su voz? Él entendió, no escuchar la voz de Yahweh era como desconocer Yahweh y desconocer su autoridad. No conozco a Yahweh, dice al final de ese versículo, y además no dejaré ir a Israel. No voy a hacer caso a lo que Yahweh dice. ¿Y qué es lo que pasó? Éxodo capítulo 6, versículo 1. Éxodo capítulo 6, versículo 1. Yahweh respondió a Moisés, ahora verás lo que haré a Faraón, porque por la fuerza los dejará ir, y por la fuerza, es decir, por mano fuerte, los echará de su tierra. Entonces, otra vez, Yahweh pronunciando una palabra que iba a efectuar por su poder. Y si uno va viendo a través de toda esa historia, Yahweh iba anunciando lo que iba a hacer y luego se iba cumpliendo para salvar, para rescatar a su pueblo y para efectuar el juicio de sus enemigos. Luego, si pasamos a Éxodo capítulo 20. Éxodo capítulo 20, y eso es la ley de Dios. Cuando Yahweh dio su ley, fue para que les dio a los israelitas para que entendieran quién es Él y cómo cómo tenían que relacionarse con Él. Los primeros 4 mandamientos son respecto a cómo tenían que relacionarse con Dios, y los últimos 6 de cómo nosotros tenemos que relacionarnos unos con otros. Éxodo capítulo 21, Yahweh Dios, entonces Dios habló todas estas palabras diciendo, y ahí es interesante, ¿no? Dice, Dios habló, ¿qué es eso? Usando la palabra, todas estas palabras, la palabra, diciendo, y hay 3 palabras ahí refiriendo a lo que salía de la boca de Dios. Otra vez, la íntima conexión entre la palabra de Dios y quién es Dios mismo. Y versículo 2, yo soy Yahweh tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Y con esas palabras, Yahweh estaba estableciendo la relación especial que él tenía con ellos. Y si vamos pasando pasaje por pasaje en la palabra de Dios, en ningún momento Yahweh Dios dice algo en vano. Volvemos al contexto de Hebreos, capítulo 4, otra vez. Y vamos a ver en este mismo contexto de Hebreos cómo la palabra de Dios es viva y eficaz. Viva y eficaz. Y es poderosa, más cortante que una espada de 2 filos. Voy a leer otra vez todos los versículos de este pasaje que estamos viendo. Hebreos 4, 12 y 13, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que cualquier espada de 2 filos. Penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos. Es poderoso para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. No hay cosa creada oculta a su vista, sino que todas las cosas están al descubierto, desnudas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Hemos visto, ¿no?, en la historia de Adán y Eva, aún los pensamientos, las intenciones de Adán y Eva, su desobediencia, su rebelión, quedaron descubiertas por la palabra de Dios. Y aquí en Hebreos 3 y 4 vemos lo mismo respecto a Moisés, a los israelitas,
los que no entraron y los que entraron la tierra prometida. En capítulo 3, Hebreos capítulo 3, no vamos a ir leyendo el capítulo, solo voy a hablar de varios aspectos. Moisés, en los primeros versículos, habla de que Moisés fue un fiel siervo de Dios. Él recibió la ley de Dios, recibió, ¿no?, esa palabra de Dios y la transmitió al pueblo para que pudieran conocerle a Dios y obedecerle de corazón. Dios mismo prometió su bendición siempre y cuando le amaban de corazón. Entonces Moisés fue un siervo fiel que transmitían la palabra de Dios a ellos. Varias veces en el pasaje, ¿no?, tanto capítulo 3 como capítulo 4, y 3:7, por ejemplo, también 15, dice, el oír la voz de Dios. Estaban hablando de oír la voz de Dios. Si ustedes oyen hoy su voz. El oír su voz es tomar en serio lo que Dios dice. Es tomar en serio a Dios mismo. Si no escuchamos lo que Dios dice, estamos menospreciando a Dios. Estamos pisoteando a Dios. Y yo creo que es fácil entender eso. Cuando yo digo algo y mis hijos no me hacen caso o actúan como si ni siquiera me hubieran escuchado, no me están dando importancia. Cuando alguien en el trabajo pasa por su jefe y el jefe le quiere detener para decirle algo, pero sigue caminando sin darle importancia, está menospreciando a su jefe. Es darle poca importancia. Y muchas veces nosotros hacemos eso. Pero aquí en el pasaje de Hebreos 3, los israelitas no hicieron caso a la palabra de Dios. No creyeron lo que Dios decía, ni obedecieron. Versículos 8 y 9 de capítulo 3 habla de que los israelitas probaron, tentaron a Dios. ¿Y cómo fue la manera? Por no creer la palabra de Dios. Y nosotros hacemos lo mismo cuando no creemos la palabra, cuando no la obedecemos. Versículo 10 habla de las desviaciones del corazón, que fueron de no actuar en conformidad con los caminos de Dios. Los mandatos de Dios que Dios les había dado en el Antiguo Testamento, por ejemplo, de no tener otros dioses, de no quejarse, de creer que Dios era poderoso para introducirlos en la tierra prometida, ellos no tomaron esa palabra de Dios con seriedad. Más bien, la menospreciaron. Y luego, después de escuchar todo eso, ¿qué es lo que Dios había dado? Palabras de ánimo, de que los iba a cuidar, los iba a proteger. Pero cuando ellos menospreciaron a Dios, ¿qué es lo que pasó? Dios pronunció palabras de juicio. Versículo 11 en capítulo 3. Como juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Y se repite ese juicio. Palabras de juicio para los que no creen a Dios en su palabra, no obedecen. El engaño del corazón es pensar que uno puede que uno puede estar bien sin tomar en serio la palabra de Dios. Que uno puede tener una relación con Dios sin tomar en cuenta lo que Dios dice. Que uno puede estar bien con Dios sin darle a Dios la importancia que Él merece. Y hay muchos, ¿no? En nuestra experiencia, en nuestro diario, por ejemplo, muchos dicen, bueno, me levanto, oro a Dios y luego voy al trabajo. Y en el transcurso de hoy ni piensen en Dios, no mediten la palabra, no leen la palabra y obviamente esas personas ni han conocido a Dios por su evangelio.
Y eso es una forma de tomar muy a la ligera quién es Dios. El corazón nuestro es muy engañoso, pero la palabra de Dios es viva y eficaz para exponer esa maldad. Luego el resto del capítulo 3 habla de la incredulidad, de la desobediencia de los israelitas. Y el juicio de Dios se ejecutó tal como Él había prometido. Cuando pasamos a Hebreos 4, es que Yahweh Dios dice que la palabra de promesa sigue vigente también para los oyentes de esta carta de los Hebreos. No debemos dudar que las buenas noticias eran vigentes para los israelitas como para entrar a la tierra prometida. Luego para los hebreos, de la obra perfecta de Jesucristo. Y esas son las buenas noticias para nosotros. Y esa promesa, ¿no? Aún después de toda nuestra desobediencia, de todo pisotear la palabra de Dios, menospreciarle a Dios, Dios ha provisto el camino de regreso a Él. Y eso es por medio del Evangelio, las buenas noticias anunciadas por la palabra de Dios. Y queda vigente esa promesa. Y esa promesa de entrar en el reposo de Dios por confiar solo en Jesucristo. Eso es lo que sigue vigente para nosotros. Así que eso es lo que hemos meditado en los últimos domingos de mis prédicas. Hay mucho más que se podría ver de Hebreos 3 y 4 de cómo se efectuó, cómo es viva y eficaz la palabra de Dios, como fue en el pasado, usando el ejemplo de los israelitas, tanto de vida para los que creyeron y obedecieron, y como de juicio para los que no. Así que debemos entender que la palabra de Dios, otra vez, no se separa de Dios mismo. Su palabra sale de su ser. Él es perfectamente íntegro. No va a haber incoherencia entre lo que Él dice y lo que Él es. La palabra de Dios es, ¿cómo? Dice en Jeremías, no es mi palabra como fuego, declara Yahweh, y como martillo que despedaza la roca. La palabra de Dios es así. Y tal como en los israelitas, ¿no? En esos capítulos de Hebreos 3 y 4 que hablan de lo que pasó en el Antiguo Testamento, cuán eficaces fueron las maquinaciones de los israelitas. Sus quejas de faltar agua, por ejemplo, el pan, con su fabricación del becerro de oro, cuando no confiaran en Dios, ¿no? Siempre estaban confabulando, maquinando contra Dios, con sus propios planes, sus propios pensamientos. No eran eficaces, no daban vida, no resultaban. Y hoy día es igual. Como ya hemos hablado un poco de la sociedad en cuanto a varias cosas que está pasando, ¿no? Ideología de género, aborto, muchas otras cosas. Pero ¿qué tal de nosotros? ¿Qué tal de nuestra iglesia y nosotros mismos? ¿Vivimos siendo vivificados por la palabra de Dios? El ánimo y la exhortación para nosotros es entender que seremos como los israelitas, que no creyeron la palabra, desobedecieron y por ende fueron juzgados. O por otro lado, creemos la palabra, estamos siendo transformados por la palabra y hemos entrado el reposo de Dios. Dice en Deuteronomio capítulo 8, versículo 1, todos los mandamientos que yo te ordeno hoy tendrán cuidado de ponerlos por obra, a fin de que vivan y se multipliquen y entran y tomen posesión de la tierra, que Yahweh juró dar a sus padres.
Y te acordarás de todo el camino por donde Yahweh tu Dios te ha traído por el desierto durante estos 40 años, para humillarte, probándote a fin de saber lo que había en tu corazón, si guardarías o no sus mandamientos. Él te humilló, te dejó tener hambre, te alimentó con el maná que tú no conocías, ni tus padres habían conocido, para hacerte entender que el hombre no solo vive de pan, sino que vive de todo lo que procede de la boca de Yahweh. Primera de Pedro también dice, puesto que en obediencia a la verdad ustedes han purificado sus almas para un amor sincero de hermanos, ámense unos a otros entrañablemente de corazón. Pues han nacido de nuevo, no de una simiente corruptible, sino de una que es incorruptible, es decir, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. La palabra de Dios que vive y permanece. Cuando no tomamos en cuenta la palabra de Dios, no estamos tomando en cuenta a Dios mismo. Cuando tomamos en cuenta lo que Dios dice, en su palabra, estamos tomándole en cuenta. Recordemos Isaías 55:11, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sin haber realizado lo que yo deseo, y logrado el propósito para el cual la envié. El próximo domingo vamos a estar viendo todo expuesto delante de Él y vamos a seguir viendo este mismo tema tanto de Dios mismo como de su palabra y cómo expone todo. Y luego veremos que rendiremos cuentas a Dios. En el desierto mismo, en el desierto Yahweh juzgó a los israelitas y ellos cayeron muertos por su falta de fe en Él. Pero por otro lado, los que confiaban en Yahweh, no es que eran personas perfectas, pero confiaban en Yahweh y su palabra, en su poder para efectuar lo que dijo que iba a hacer. Y lo bueno es que nosotros no podemos en nosotros mismos, somos incapaces de obedecer a Dios en nosotros mismos. Cuando Adán y Eva cayeron, ya perdimos, no podemos después hacer nada que agrade a Dios. Pero solo por su poder, por su evangelio, Dios nos capacita otra vez para confiar en Él y para obedecer su palabra. Y realmente lo animo, vamos a estar viendo este tema tanto este domingo como el próximo, pero luego vamos a estar viendo qué es la respuesta. Dice, puesto que tenemos este gran sumo sacerdote que traspasó o trascendió los cielos. La respuesta no se encuentra en nosotros mismos, se encuentra en Dios. Se encuentra en el Hijo de Dios y el Evangelio de Dios que Dios nos ha dado. Si hay alguien que está escuchando el mensaje que no es creyente verdadero, que hoy día dejes que la palabra de Dios te penetre el corazón para escudriñar tu estado, que te arrepientas y confíes solo en Cristo. Y para nosotros, los creyentes, los que somos creyentes, debemos realmente pensar, meditar, por qué es que solo cuando otro, o muchas veces cuando otro nos reprende o nos hace una observación, recién reaccionamos. Dios ve todo y Él es el juez de todo. Así que nosotros debemos estar delante de la palabra de Dios como un espejo viéndonos, siendo escudriñados y amonestados para seguir confirmándonos a lo que Dios dice. Que meditemos en su palabra, que meditemos en lo que Él dice para exponer la maldad y para que nosotros confiemos más en el Señor. Recordemos, la verdad principal es el colmo de la necedad, tomar poco serio nuestra maldad interior. La palabra de Dios discierne todo lo íntimo de nuestro ser.
Y será ante Dios que tendremos que rendir cuentas por todas nuestras acciones, palabras, pensamientos e intenciones. Vamos a terminar leyendo Hebreos 4:12 hasta 16. Hebreos 4:12 hasta 16. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos. Es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. No hay cosa creada oculta a su vista, sino que todas las cosas están al descubierto y desnudas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Teniendo pues un gran sumo sacerdote que trascendió los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra fe, porque no tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia, para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Vamos a orar. Gracias, Señor, por tu palabra que sale de ti mismo. Ayúdanos a entender que cuando menospreciamos tu palabra, te estamos menospreciando a ti. Ayúdanos a entender que tu palabra es viva, es eficaz. Expone, Señor, todo lo que está dentro de nosotros. Y muchas veces nos engañamos a nosotros mismos. Podemos engañar a otras personas, pero no te podemos engañar. Y ayúdanos a entender, Señor, que un día vamos a tener que rendirte cuentas de todo lo que hemos dicho, hemos pensado, las intenciones de nuestro corazón. Gracias por el Evangelio, Señor, la palabra de buenas noticias, Señor, de lo que tú has hecho por nosotros, de limpiarnos, de perdonar nuestros pecados, de perdonar también las malas intenciones, los malos pensamientos de nuestros corazones, y de ponernos en otro camino. Y te pido, Señor, que tú sigas usando tu palabra en nosotros para escudriñar, para efectuar los cambios por el cual tú lo has mandado. Gracias, Señor, por esta mañana. Te pido por los hermanos de la iglesia, por el ánimo. Te pido por la lucha contra el pecado, por las fuerzas que necesitamos. Que meditemos, Señor, en tu palabra. Que veamos la importancia de recibir la palabra uno del otro, Señor, del compañerismo. Gracias, Señor, por eso. Gracias por la iglesia. Gracias por cada uno, Señor. Que tú sigas obrando en nosotros y animándonos en ti. Viendo nuestro gran sumo sacerdote, Señor, que está delante del Padre, intercediendo a nuestro favor. En tu nombre. Amén.